Aleluya. Cuando yo era niño, recuerdo que un día llegué al colegio. Yo estudié la primaria en una escuela pública, cuando eso se llamaba la escuela piloto. Hoy en día creo que se llama Aurelio Martínez Mutis, en la 56 con 21. Para los que conocen, yo estudié mi primaria allí. Y recuerdo que un día llegué, teníamos creo que un carro, no sé si era un Renault 9 verde o si era blanco, no, creo que todavía era el verde, un carrito Renault 9 verdecito, viejito. Llegué a la escuela, me bajé del carro, habían unos pocos estudiantes llegando a la puerta de la escuela. Cuando íbamos llegando a la puerta de la escuela, una señora que cuidaba dijo: hoy no hay clase. ¿No se acuerdan que ayer les dijeron que hoy no hay clase? Entonces, en ese momento que ella dijo hoy no hay clase, ¿no se acuerdan que no había? Yo sentí una sensación muy extraña que yo creo que la mayoría de ustedes han experimentado, y es que yo dije dentro de mí: yo esto ya lo viví. ¿A cuánto les ha pasado esto? O a veces uno dice: esto yo me lo soñé, o no sé, pero esto yo ya lo viví en algún lugar, no sé si en sueños, no sé si en la vida real, pero ya lo viví. Y esa experiencia, esa sensación en nuestra sociedad, bueno, de hecho hay un nombre que se le da a eso, le llaman un déjà vu. Un déjà vu, eso viene del francés, y esa expresión un déjà vu significa algo ya visto. O sea, cuando usted dice acabo de tener un déjà vu, usted está diciendo yo ya vi esto. Entonces un día me puse a averiguar acerca de los déjà vu y encontré que la mayoría de personas jóvenes experimentan más déjà vus que los adultos, perdón. O sea, las personas mayores de 40 años hacia allá experimentan menos déjà vus que los jóvenes. Algo muy curioso, porque yo dije, se supone que si los humanos experimentan déjà vu, se supone que todos los experimenten. Pero dicen que los jóvenes experimentan más déjà vus. Otra cosa muy curiosa es que ellos dicen que a medida que, levanten la mano los que son menores a 40 años, que están aquí, a medida que usted vaya avanzando en edad y pasando de los 40, va a experimentar menos déjà vus. Otra cosa interesante es que decían que las personas que viajan más, que están constantemente viajando, experimentan más déjà vus que los que siempre están en el mismo lugar. Y dicen que una de las razones es porque cuando usted tiene un déjà vu, o sea, usted dice esto yo ya lo viví, usted se pone a pensar: bueno, pues es normal, porque yo todos los días paso por aquí, pues a lo mejor ayer, antier, la semana pasada pasé por aquí y pues sentí lo mismo. Entonces es normal que usted le dé una explicación e ignore ese déjà vu que tuvo. Difícil que usted ignore un déjà vu si usted llega, por ejemplo, a París. Usted no conoce París, nunca ha ido a París, y de repente está caminando, fue a la Torre Eiffel, y de repente está caminando y siente que esto ya lo vivió y que usted ya vio algo y que usted ya sintió algo que está experimentando ahí. Usted dice: ¿cómo lo explico si yo nunca he venido a París? Entonces los viajeros les pasa más eso, como están constantemente yendo a diferentes lugares, sienten que ya vivieron o ya vieron algo y no tienen cómo explicarlo porque nunca habían ido antes a ese lugar. Glorificado el nombre del Señor. Y estará usted pensando: uy, ¿por qué nos está hablando el hermano Samuel de los déjà vus? Porque quiero compartirles la experiencia que tuvo
un hombre de Dios en la Biblia, en la palabra de Dios, que a él le pareció como que eso fue un déjà vu. Y quiero titular este mensaje, y explicaba esto para que no vayan a mirar el lado místico, porque hay gente que le pone misticismo a los déjà vus y le buscan cosas raras. No, simplemente significa déjà vu, ya visto. Y explico todo esto y cuento esta historia porque quiero titular este mensaje un déjà vu espiritual. ¿Cómo es el título? Un déjà vu espiritual, es decir, una sensación de que ya viví esto, que Dios lo va a provocar en tu vida, que Dios lo va a provocar en la vida de alguien en esta tarde, porque yo creo que usted ha venido aquí a este lugar en esta tarde porque el Señor lo permitió, porque el Señor tiene un plan y un propósito en esta hora. En la escritura encontramos en Juan capítulo 21 a un hombre llamado Pedro. ¿Cuántos se acuerdan de Pedro? Uno de los discípulos del Señor. Glorificado es el nombre del Señor. Juan capítulo 21 versículo 1. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Estaban juntos Simón Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y otros dos de sus discípulos. Simón Pedro les dijo: voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Y les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron: no. Él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces la echaron y ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Entonces los pongo en contexto. Jesús murió. Los discípulos no querían que Jesús fuese a la cruz a morir, pero Jesús murió. La Biblia dice que al tercer día resucitó y se empezó a manifestar a las mujeres, a los discípulos. Empezó a manifestarse ya resucitado. Pero había un hombre entre ellos, uno de los discípulos, llamado Pedro. Pedro estaba desanimado. Diga: desanimado. Pedro estaba desanimado. ¿Por qué Pedro estaba desanimado? Porque Pedro le había dicho al Señor: aunque todos te negaren, aunque todos se escandalicen de ti, yo no me escandalizaré de ti. Aunque todos te negaren, yo no te negaré. Y el Señor Jesús le había dicho: ay, Pedrito, quiero decirle que antes que el gallo haya cantado 2 veces, tú me habrás negado 3. Glorificado es el nombre del Señor. Y eso lo encontramos en Mateo capítulo 26 versículo 31 al 35. Si usted quiere ir conmigo rápidamente. Mateo capítulo 26, en el versículo 31 al 35 dice: entonces Jesús les dijo: todos vosotros os escandalizaréis de mí esta noche, porque escrito está: heriré al pastor y las ovejas del rebaño serán dispersas. Pero después que haya resucitado, iré delante de vosotros a Galilea. Respondiendo Pedro le dijo: aunque todos se escandalicen de ti, yo nunca me escandalizaré.
Jesús le dijo: de cierto te digo que esta noche, antes que el gallo cante, me negarás 3 veces. Pedro le dijo: aunque me sea necesario morir contigo, no te negaré. Y todos los discípulos dijeron lo mismo. O sea, cuando Pedro dijo: yo no me voy a escandalizar y yo no lo voy a negar, entonces los demás dijeron: ah, pero ¿qué se cree Pedro? Nosotros tampoco lo vamos a negar. Pedro era un líder. Pedro tenía algo que cuando él tomaba una decisión de hacer algo, los demás lo seguían. Pero Pedro, siendo líder y habiendo dicho que él no se iba a escandalizar y que no lo iba a negar, la Biblia, ¿qué nos dice? Que sí lo hizo. Así como muchos de nosotros en alguna oportunidad podríamos haber negado al Señor. ¿Cómo, hermano? A través de nuestros actos, a través de decisiones, a través de cosas que hemos dicho. En el caso de Pedro, la Biblia dice que varias veces vinieron a preguntarle, porque cuando a Jesús lo apresan, lo toman preso, viene Judas, le da el beso al Señor y él le dice: amigo, con un beso te despides, me entregas. Entonces ahí comienza todo el asunto. Pedro había dicho: aunque me fuese necesario morir contigo, no te negaré. Pero Pedro estaba mirando las cosas de forma carnal y humana. ¿Por qué? Porque Pedro, la Biblia sí dice que cuando vinieron a apresar al Señor, él sacó una espada. Y había un siervo del sumo sacerdote que se llamaba Malco. Él saca la espada y tira a matar, tira a cortarle la cabeza. Pero la Biblia dice que le quitó la oreja a Malco. El Señor Jesús le dice: guarde la espada, porque el que a espada mata a espada muere. Ahora, ¿por qué le cortó la oreja? Porque yo creo que le tiró a cortar la cabeza y Malco tenía reflejos, hizo así. Yo no veo ninguna otra razón para que le haya cortado la oreja. Pedro tiró a matar, él hace así para esquivar y le quita la oreja. El Señor Jesús sana la oreja de Malco. Ahora, lo tremendo es que cuando sucede eso, los discípulos realmente hicieron lo que Jesús había dicho: todos ustedes se van a escandalizar. Entre ellos Pedro. Pero Pedro se fue siguiendo al Señor, pero de lejitos. Así como muchos de nosotros en alguna oportunidad podemos decir: ah, sí, yo amo al Señor, yo sigo al Señor, yo sirvo al Señor. Pero cuando vemos peligro, cuando vemos situaciones de mucha presión para mí, entonces me voy siguiéndolo, pero ¿cómo? De lejos. La Biblia dice que 3 veces le preguntan a Pedro: ¿usted es como de esos que andaban con Jesús? A usted lo delata la forma de ser, la forma de hablar. ¿Y sabe qué hizo Pedro? En últimas, tratando, mire, varias veces él dijo: yo no conozco al tal hombre. Y como le insistían, le dijeron: pero es que hasta su forma de hablar muestra que usted es uno de ellos. Entonces, ¿qué hizo Pedro? Dice: le negó con maldiciones. ¿Sabe qué significa que lo negó con maldiciones? Que empezó a decir malas palabras, palabras de grueso calibre. Yo no conozco a ese hombre. Y empezó a decir vulgaridades. Pedro, el apóstol Pedro. ¿Por qué? Porque le acaban de decir, aún su forma de hablar lo delata. Entonces él, por demostrar que no hablaba como aquellos, empieza a hablar con palabras sucias, con maldiciones, para que le crean que él no estaba con los seguidores de Jesús. Y la Biblia dice que estando él en esa negación, negando al Señor y diciendo esas palabras, el Señor lo miró. El Señor lo miró y Pedro se dio cuenta que Jesús lo había visto negándolo y diciendo esas palabras. Pregunta: ¿cómo se sentiría usted si usted está negando al Señor y de repente, ¿a cuánto les ha pasado que están haciendo algo y sienten que alguien los está mirando? Y a veces, ¿a cuánto les ha pasado que precisamente la persona que los está mirando era la que no tenía que enterarse? Bueno,
Pedro sintió que lo estaban mirando y era la mirada del Señor Jesús. Y fue tal la mirada que la Biblia dice que él salió, se fue afuera a llorar, y dice que lloró amargamente. ¿Cuántos alguna vez han llorado amargamente? No como cuando a usted se le sale una lagrimita, sino cuando usted llora amargamente es que hay una cosa aquí como que le duele a usted, ¿cierto? Como que se le traba algo aquí adentro y hay como un dolor. Eso es llorar amargamente. Y Pedro, a partir de ese momento, Pedro dijo: todo lo que Dios tenía conmigo se acabó. Todo lo que Dios había dicho conmigo o acerca de mí ya no va, ya no funciona, porque eso era antes de que yo hubiera negado al Señor, pero ahora, después de que yo ya lo negué, ya eso no va. Pero a Pedro se le olvidaba que Dios es un Dios de propósitos. ¿Cuántos saben que Dios es un Dios de propósitos? Y el Señor Jesús ya le había dicho a Pedro: Pedro, 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 Satanás te ha pedido para zarandearte como a trigo, pero yo he rogado al Padre que tu fe no falte. Y una vez vuelto, ¿qué le dice? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. ¿Sabe qué le estaba diciendo Jesús? Usted se va a descarriar, pero usted va a volver. Y lo más tremendo es que le está diciendo: y cuando vuelva, usted va a ser líder. Inaudito, no tiene lógica. Uno dice: uy, hermano, una profecía rara. O sea, si yo le profetizo a alguien que se va a descarriar y que cuando vuelva va a ser líder, ustedes me van a mirar feo. Ustedes me van a mirar, esa profecía es satánica. Eso no tiene. Pero ¿sabe quién dijo eso? Jesús. Porque Él no es como nosotros, Él entiende todas las cosas. Aleluya. Él lo sabe todo. ¿Cuántos creen que Él lo sabe todo? Una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Pero a Pedro se le olvidó y él dijo: esto ya no sirve. Bueno, quiero decirle que la Biblia relata que después de que Jesús muere y resucita, se aparece a los discípulos y está con ellos 40 días en varias apariciones. Dice la Biblia en Hechos capítulo 1 que estuvo con ellos 40 días enseñándoles acerca del reino de Dios. Si tenemos en cuenta que Jesús murió en la Pascua y que el Espíritu Santo descendió el día de Pentecostés, entendemos que entre la Pascua y el día de Pentecostés hay 50 días. Y Jesús muere y resucita al tercer día. Entonces a 50 quitémosle 3. Ahora sumémosle 40 días que estuvo enseñándoles acerca del reino de Dios. Entonces van más o menos ¿cuántos días? 43 días. Luego dice la Biblia que después de estar 40 días con ellos enseñándoles del reino de Dios, les dijo: yo me voy, pero tranquilos, quédense en Jerusalén hasta que reciban la promesa de mi Padre, que Él dijo que les enviaría. Dentro de no muchos días la recibiréis. ¿Cuántos días faltaban para que recibieran la promesa? Si son 50 días entre la Pascua y el día de Pentecostés y van 43 días, ¿cuántos días faltan? Faltan 7 días para que venga la promesa, pero ellos no saben, porque Jesús no les dijo: quédense en Jerusalén 7 días porque va a venir la promesa. Él les dijo: porque dentro de no muchos días. Así que ellos no sabían cuándo. Resulta que fue a los 7 días después, más o menos. Está entre 10 y 7 días. Ahora, lo tremendo es que durante esos 40 días Jesús se está manifestando, está mostrándose, está haciendo grandes cosas. Pero Pedro, con todo y eso, no se ha vuelto a animar. Estoy poniéndolo en contexto.
Jesús se está manifestando y se está apareciendo resucitado. ¿Cuántos creen que si un hermano está aquí en esta iglesia desanimado y Jesús físicamente se aparece aquí y empieza a caminar por aquí en la mitad, cuántos creen que ese hermano desanimado se anima? ¿Cierto que sí? Si yo estoy desanimado y Jesús entra por esa puerta caminando en forma visible y llega y llama al hermano Tomás y le dice: usted dijo que si no me veía y no metía su mano en la llaga y en mi costado no creía, y usted está ahí desanimado y ve a Tomás allá. ¿Cuántos se animarían después de eso? Pues déjeme decirles que Pedro no se animó. Y usted dirá: pero ¿cómo así que Pedro no se animó? Si yo veo eso, yo me animo. Porque el problema de Pedro no era que él no creyera que Jesús era el Señor. El problema de Pedro no era no creer que Jesús hubiese resucitado. El problema de Pedro era que con todo y saber que Jesús era real, que era el Hijo de Dios y que había resucitado, él le había fallado. Hay gente aquí que el problema que tienen no es que no crean que Dios es poderoso, que es real y que se mueve en medio de nosotros. El problema de muchos es que aunque saben que Él es real y que se pasea en cada culto, por dentro están diciendo: yo sigo desanimado, aunque vea a Tomás metiendo su mano en el costado o en las heridas, porque yo le he fallado a ese Jesús tan real, tan glorioso, tan maravilloso. Entonces es cuando Jesús dice: yo tengo que hacer algo que sacuda a ese Pedro desanimado. Yo tengo que cumplir mi palabra que dice: una vez vuelto, confirma a tus hermanos. Y él no quiere confirmar a ningún hermano. Él lo que quiere es regresarse a la vida antigua. Hay momentos en los cuales usted, aunque Dios le haya hablado y le haya dicho que va a hacer cosas grandes en Dios, que usted va a crecer espiritualmente, que Dios va a hacer milagros en su vida, que Dios tiene un ministerio, que Dios lo va a llevar. Hay momentos en su vida donde usted dice: eso que Dios me dijo, eso ya no va, porque si no, yo no hubiera hecho esto, no hubiera ido aquí, no hubiera fallado allá. Entonces, el Señor mismo es el que tiene que intervenir. Porque yo puedo reventarme aquí, pero usted no se va a convencer hasta que el Señor mismo no sea el que intervenga. ¿Qué hizo el Señor? En Juan capítulo 21, donde leímos, el Señor se les aparece. Ellos estaban en la playa. Como Pedro estaba desanimado, Pedro dijo: ¿sabe qué? Yo me voy a pescar. Yo me voy a devolver a los barcos, a las redes, a mi microempresa que yo tenía. Porque aunque Jesús es real y resucitó, lo mío con Él ya no va. Entonces se regresó al mar. ¿Y los demás qué hicieron? Nosotros también nos vamos contigo. Porque es que era líder. Mire cómo el líder, aunque esté desanimado, sigue siendo líder. Porque Dios lo hizo así. Dios le puso algo especial. Y aunque sea en su desánimo, anima a los demás a desanimarse. Se le sale el líder por algún lado. Se fueron a pescar. Pasaron toda la noche pescando y dice la Biblia que no lograron atrapar nada. Dice en el capítulo 21 de Juan, versículo 3: aquella noche no pescaron nada, y cuando ya iba amaneciendo, se presentó Jesús en la playa, mas los discípulos no sabían que era Jesús. Eso ya Jesús se había manifestado varias veces, resucitado. Pero Pedro no había reaccionado. Él les dijo: hijitos, ¿tenéis algo de comer? Le respondieron los discípulos: no.
Entonces él les dijo: echad la red a la derecha de la barca y hallaréis. Entonces ellos la echaron. Cuando echaron esa red ya no la podían sacar por la gran cantidad de peces. Y cuando ellos ven que le hicieron caso a alguien que les dice: tire la red a la derecha, y empiezan a tener una gran cantidad de peces, Pedro dijo: esto yo ya lo viví. Estamos hablando de un déjà vu espiritual. Pedro dijo: yo esto ya lo he vivido, yo esto ya lo he sentido, yo esto ya lo he experimentado. Y la Biblia dice que cuando esto empezó a suceder, por allá gritaron: ¡es el Señor! Pedro se tiró de la barca y salió corriendo. Y si usted quiere puede ir conmigo allá al capítulo 21 de Juan. Aleluya, porque esta historia es interesantísima. Y no solo por lo que les pasó a ellos, sino por lo que nos debe pasar a nosotros al estudiar esta parte de la escritura. Aleluya, ¿cuántos alaban a Dios? ¿Cuántos bendicen al Señor? Juan capítulo 21. Glorificado es el nombre del Señor. Entonces aquel discípulo, versículo 7, a quien Jesús amaba, dijo a Pedro: es el Señor. Simón Pedro, cuando oyó que era el Señor, se ciñó la ropa porque se había despojado y se echó al mar. Y los otros discípulos vinieron con la barca arrastrando la red de peces, pues no distaban de tierra sino como 200 codos. Al descender a tierra vieron brasas puestas y un pez encima de ellas y pan. Jesús les dijo: traed de los peces que acabáis de pescar. Subió Simón Pedro y sacó la red a tierra llena de grandes peces, 153. Y aun siendo tantos, la red no se rompió. Les dijo Jesús: venid, comed. Y ninguno de los discípulos se atrevía a preguntarle: ¿tú quién eres?, sabiendo que era el Señor. Vino pues Jesús y tomó el pan y les dijo: y asimismo del pescado. Les dio y asimismo del pescado. Esta era ya la tercera vez que se manifestaba a sus discípulos después de haber resucitado de los muertos. Ahora, la pregunta es: si ya es la tercera vez, si es la tercera vez que se ha manifestado a sus discípulos, entonces ¿por qué Pedro no ha reaccionado? Porque resulta que todas las personas no reaccionan de la misma manera y ante las mismas situaciones y circunstancias. Tuvo que ser a la tercera. Si usted puede, diga: la tercera es la vencida. Aleluya, algo pasó. ¿Qué fue lo que pasó? Pedro dijo: esto yo ya lo viví, esto es como un déjà vu. En alguna oportunidad a mí me pasó algo así. Si usted puede ir a Lucas capítulo 5, la Biblia nos habla en el versículo 1. Dice: aconteció que estando Jesús junto al lago de Genezaret, el gentío se agolpaba sobre él para oír la palabra de Dios. Y vio dos barcas que estaban cerca de la orilla del lago, y los pescadores, habiendo descendido de ellas, lavaban sus redes. Y entrando en una de aquellas barcas, la cual era de Simón, le rogó que la apartase de tierra un poco, y sentándose enseñaba desde la barca a la multitud. Cuando terminó de hablar, dijo a Simón: ¿a quién? Boga mar adentro y echad vuestras redes para pescar. Respondiendo Simón le dijo: maestro, toda la noche hemos trabajado y nada hemos pescado, mas en tu palabra echaré la red. Y habiéndolo hecho, encerraron gran cantidad de peces y su red se rompía. Entonces hicieron señas a los compañeros que estaban en la otra barca para que viniesen a ayudarles, y vinieron y llenaron ambas barcas de tal manera que se hundían. Viendo esto, Simón Pedro cayó de rodillas ante Jesús diciendo: apártate de mí, Señor, porque soy hombre pecador. Porque por la pesca que habían hecho, el temor se había apoderado de él y de todos los que estaban con él, y asimismo de Jacobo y Juan, hijos de Zebedeo,
que eran compañeros de Simón. Pero Jesús dijo a Simón: no temas, desde ahora serás pescador de hombres. Y cuando trajeron a tierra las barcas, dejándolo todo, le siguieron. ¿Por qué a Pedro no le hizo efecto ninguna de las apariciones anteriores del Señor? Si vio a Jesús resucitado y todo lo tremendo de un cuerpo glorificado, ¿por qué a la tercera vez sí es estremecido? Porque a la tercera vez le sucedió un déjà vu espiritual, y es que le trajeron memoria, un recuerdo de lo que Dios había hecho en su vida, de lo que Él había dejado en el pasado. ¿Cuántos alaban a Dios? ¿Qué era lo que Pedro hacía antes de seguir a Jesús? Era pescador. ¿Qué fue lo que Pedro dejó por seguir a Jesús? Las redes y los barcos, y siguió al Señor Jesús. Cuando él se vuelve en discípulo y luego apóstol del Señor y comienza a predicar, se convierte en un evangelista, empieza a orar por los enfermos, a acompañar al maestro, a aprender de sus enseñanzas. Él deja todas esas cosas, pero cuando él se da cuenta que le ha fallado al Señor, que ha negado al Señor, que ya como que lo que Dios le había prometido él cree que no se va a cumplir, la actitud de Pedro es: voy a regresarme a aquello que yo he dejado por el maestro, voy a retomar la barca, voy a retomar las redes. Pero el Señor en esta hora nos está hablando y nos está diciendo: ¿qué fue aquello que me entregaste cuando yo te llamé? ¿Qué fue aquello que dijiste? Lo dejo por seguir a mi maestro, y ahora estás regresando, estás retornando a eso, porque dices: el plan de Dios para con mi vida ya no va. ¿Cuántos alaban a Dios? Aleluya. A veces el Señor tiene que permitir cosas que nos hagan acordar, a veces hasta un olor, un sabor. ¿A cuánto les ha pasado que usted llega a una esquina y se para y le llega un olor y usted dice: este era el olor que salía de la tienda de doña fulana del barrio tal? Por ejemplo, yo creo que al hermano Jack, que es de Venezuela, en algún momento aquí en Colombia, en Bucaramanga, usted ha estado fuera de un lugar y le ha dado un olor, y usted se transporta exactamente a un lugar preciso en Venezuela y a su infancia. Ayer o antier le dije a mi esposa: voy a preparar un poquito de café. Eso fue en la tarde. ¿Quiere? Entonces preparé para mí y preparé para ella. Y cuando ella lo probó, ella me dijo: me supo exactamente igual al café que me brindaba la mamá de una compañera del colegio. O sea, cuando lo probó, dijo: es exactamente igual, y hace no sé cuántos años no probaba el café con el sabor que hacía doña fulana. ¿A cuánto les ha pasado cosas así? Usted entra a un lugar y esa loción usted dice: fea, pero no porque la loción sea fea, sino porque se acuerda de una persona que se echaba esa loción, que era fea o mala o algo, o que le pegaba a usted cuando era niño, o que le decía que usted era malo, que era feo. Porque Dios nos ha dado esa capacidad. Dios nos ha dado esa capacidad de percibir y recordar cosas. Por eso la gente pone música. ¿Cuántos se han dado cuenta que a final de año la gente pone una música específica y que las campanas de la iglesia ya están sonando y que me voy corriendo para besar a mi mamá? Todas esas cosas la gente lo hace para regresar, porque les genera efectos y cambios de comportamiento. Y Jesús usó esa estrategia. Hay personas aquí en este lugar que el Señor les está permitiendo vivir cosas, o les va a permitir vivir cosas durante estos días que van a hacer que usted haga: esto yo ya lo viví, o esto me acuerda de aquello, me acuerda de lo otro. Porque el Señor
quiere que retomemos. ¿Me está poniendo cuidado? Quiere que retomemos aquello que Él nos había designado y que dejemos de poner excusas de nuestra debilidad y de nuestras fallas. Porque a veces somos nosotros mismos diciendo: no, es que Señor, yo ya no puedo hacer eso grande que tú habías determinado para mi vida, porque es que mira, no soy mejor que mis padres. Algunos dicen que cuando Elías dijo: Dios mío, mátame porque no soy mejor que mis padres, algunos estudiosos dicen que los padres de Elías murieron violentamente. Entonces Elías, al compararse con sus padres y se da cuenta que él no es mejor que sus padres y sus padres ya murieron, entonces él dice: Señor, máteme a mí porque yo no soy mejor que mis padres y ellos ya se murieron. A veces Dios te está diciendo: ve y toma la ciudad, y tú dices: somos como langostas a los ojos de ellos. Dios a veces te está diciendo: vas a predicar a multitudes y se van a salvar, y tú dices: es que yo no sé hablar. A veces el Señor te dice: vas a restaurar matrimonios por medio de tu consejo. Y usted le está diciendo al Señor: Señor, es que mi matrimonio no es un ejemplo, es que yo tengo problemas. Basta ya de fijarnos tanto en nuestra incapacidad para decirle a Dios que no. Precisamente por eso es que el Señor nos está llamando, porque el poder de Dios se perfecciona en nuestra debilidad. Y cuando usted y yo reconocemos que no somos capaces, cuando usted y yo entendemos que por nuestras propias capacidades no somos capaces, no podemos, así como Pedro se dio cuenta que por su propia fuerza no era capaz de cumplir lo que le había dicho al Señor, entonces ahí es cuando el Señor cumple en nosotros, que su poder se perfecciona en nuestra debilidad. Y por eso le dijo a Pablo: bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Y por eso es que he permitido que un mensajero de Satanás te abofetee, y aunque has pedido ya 3 veces que esto sea quitado de ti, por eso te he respondido: bástate mi gracia. Porque lo que tú necesitas no es sentirte que ya no está el problema. Lo que tú necesitas es sentir que dependes de mí, que necesitas correr a mí, que necesitas clamar a mí. Porque aunque seas débil, porque aunque tengas problemas, si estás agarrado de mi mano, si estás al lado de mi presencia, si permaneces en mí y mis palabras permanecen en vosotros, entonces van a ver entonces la victoria. Aleluya. Van a ver la victoria. No es el que es fuerte, es el que es dependiente de Dios. Y el Señor en esta hora nos está llamando de regreso. Aleluya. Aleluya, nos está llamando de regreso al propósito y al plan que Él tiene. ¿Cuántos creen que Dios tiene un plan y un propósito con su vida? Incluso en Jeremías capítulo 29 versículo 11 dice: yo sé los planes que tengo para vosotros, pensamientos de bien y no de mal, para daros el fin que esperáis, dice la Escritura. De bien y no de mal. No porque tú seas bueno, no porque seas mejor que los demás, es porque Dios trazó un plan y un propósito con tu vida. Y por eso el Señor está trayendo a tu memoria a través de este déjà vu espiritual. Y tienes que concentrarte no en lo que pasó, no en lo que pasó. Tienes que concentrarte en lo que Dios habló, en lo que Él prometió, y concentrarte en aquello que Él dijo para tu vida y no en lo que está diciendo para los demás.
Porque a veces el problema es que empezamos a compararnos con el de al lado. No, es que el día que Dios me habló, usó al mismo profeta para hablarle al que estaba al lado mío y para hablarme a mí. Pero resulta que el que estaba al lado mío sí perseveró en lo que Dios le había hablado, y ya ahora es pastor, ya ha ido a 5 países a predicar, ya Dios le ha dado almas y ya ha bautizado gente y ya hizo esto, y yo estaba sentado al lado de él, y el mismo que Dios usó para hablarle a él me habló a mí, pero yo miro mi vida y no veo nada de lo que yo estoy viendo en el otro. Y entonces yo creo que fue por aquello, por lo otro, por lo que yo hice, por lo que yo dejé de hacer. Y a Pedro le sucedió eso. Si usted quiere, regrese conmigo porque ya vamos llegando al final. A Juan capítulo 21. ¿Cuántos están aquí? En el versículo 15, la Biblia dice que después de que Jesús les preguntó que si tenían de comer, ellos salen porque pescaron. Y Jesús les repartió el pan, les repartió pescado. Cuando hubieron comido, versículo 15, Jesús dijo a Simón Pedro: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Acuérdese que Pedro, ¿qué era lo que Pedro había dicho? Aunque los demás se escandalicen y los demás te nieguen, yo no me voy a escandalizar y yo no te voy a negar. Cuando Jesús le hace este déjà vu, ¿qué le dice Jesús? ¿Cuál es la pregunta? ¿Usted me ama más que ellos? Y le respondió: sí, Señor. O sea, yo creo que podría haber respondido: bueno, Señor, yo lo amo, no sé si más que ellos. Pero ¿cómo respondió Pedro? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Él le dijo: apacienta mis corderos. Volvió a decirle la segunda vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió: sí, Señor, tú sabes que te amo. Le dijo: pastorea mis ovejas. La primera vez: apacienta mis corderos. La segunda vez: pastorea mis ovejas. Le dijo la tercera vez: Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro se entristeció de que le dijese la tercera vez: ¿me amas? Y le respondió: Señor, tú lo sabes todo, tú sabes que te amo. Jesús le dijo: apacienta mis ovejas. Ahora, si entre la Pascua y el Pentecostés habían 50 días y Pedro le negó con maldición en la Pascua y predicó el sermón del día de Pentecostés, ¿cuántos días de disciplina tuvo Pedro? Respóndame, ¿cuántos días de disciplina tuvo Pedro? Si le podemos llamar disciplina a eso. ¿Cuántos de ustedes habrían aceptado el sermón de Pedro el día de Pentecostés? ¿Cierto que no tiene lógica? Los demás discípulos se escandalizaron, sí, pero ¿quién lo negó con maldición? Pedro. ¿A quién pusieron a predicar el día de Pentecostés? Pedro. Porque el Señor quiere mostrar que de lo vil y de lo menospreciado, de lo que no es, para avergonzar a lo que es. ¿Cuántos alaban a Dios? Glorificado es el nombre del Señor. Y el Señor, la primera vez que usa esta pesca milagrosa que leímos primero, lo usa para llamarlo al ministerio evangelístico. Le dice: sígueme y te haré pescador de hombres. Evangelismo. La segunda vez que hace la misma señal, lo llama al ministerio pastoral y le dice: apacienta mis corderos y mis ovejas. Le está diciendo: yo sé lo que pasó,
yo sé lo que hiciste, yo sé lo que dijiste, pero aún tengo un plan y un propósito para tu vida. Así que deja de estar llorando sobre la leche derramada y toma el lugar, la posición que yo he designado para tu vida. Aleluya. Y luego le habla y le dice: esto no se trata de tu voluntad. De cierto te digo, cuando eras más joven te ceñías e ibas a donde querías. Mas cuando ya seas viejo, extenderás tus manos y te ceñirá otro y te llevará a donde no quieras. Esto dijo, dando a entender con qué muerte había de glorificar a Dios. Y dicho esto, añadió: sígueme. Ahora me llama la atención que todo el problema de la negación de Pedro, que vemos como su pecado, deriva de una situación muy sencilla, y es que Pedro mismo le había dicho a Jesús: Jesús, nunca esto te acontezca. O sea, Pedro no quería que Jesús fuese a morir en la cruz. Quería evitarle a Jesús ese sufrimiento. Pero ahora que Jesús se le manifiesta en esta tercera oportunidad y con este déjà vu, le está diciendo a Pedro: tienes que someter tu voluntad. No solamente no pudiste evitar que yo me entregara para morir en la cruz, sino que ahora tú también, cuando seas viejo, alguien te ceñirá y te llevará a donde no quieres para hacer lo que yo quiero. La muerte con la que me glorificarás no es de acuerdo a tu plan, a tu forma de ver la vida, y lo que quisiste evitar para mí, te lo estoy aplicando a ti. ¿Y cómo murió Pedro? Murió en una crucifixión. Y según la historia secular dicen que Pedro, al darse cuenta que iba a morir de la misma forma que Jesús, su maestro, y sentir que no era digno de morir en la misma forma, dijo: crucifíqueme al revés, porque no soy digno de morir igual que mi maestro. Pero para culminar quiero decir lo que aparece al final. Dice: volviéndose Pedro, después de toda esta cosa que Jesús lo está volviendo a llamar, Pedro se voltea y vio que le seguía el discípulo a quien amaba Jesús, el mismo que en la cena se había recostado al lado de él. ¿Quién? Juan, el mismo del libro. Por eso ese detalle aparece en el Evangelio de Juan. Y le dice, y le había dicho: Señor, ¿quién es el que te va a entregar? Cuando Pedro le vio, dijo a Jesús: Señor, ¿y qué de este? Jesús le dijo: si yo quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Sígueme tú. Este dicho se extendió entonces entre los hermanos, que aquel discípulo no moriría. Pero Jesús no le dijo que no moriría, sino: si quiero que él quede hasta que yo venga, ¿qué a ti? Y con esto culmino. Mientras el Señor se está manifestando a Pedro, trayéndole un déjà vu, confirmándole el llamado ahora pastoral, y le habla, apacienta, pastorea, y la forma como vas a morir y todo eso, de repente aparece en escena otra persona. Diga: otra persona. ¿Y qué hizo Pedro? Después de haber recibido todo lo que Dios le está diciendo, se empieza a fijar en lo que hay con otro. Y empieza a preguntar: Señor, bueno, usted ya me dijo que yo voy a morir por usted, ya me dijo que voy a pastorear, ya me dijo que tengo que dejar otra vez, por segunda vez, lo que retomé. Pero mire, ahí está Juan. ¿Cómo va a tratar con él? Y así somos nosotros. ¿Cuántos saben que así somos nosotros? El Señor está tratando con nosotros y está lidiando con nuestra vida, y luego ahí entre lágrimas y el Señor me está ministrando, y volteamos a ver: Señor, ¿y cómo vas a tratar con Brian? A él también le vas a pedir lo mismo que me estás pidiendo a mí, porque yo veo que él hace esto y aquello y tú no le dices nada. En cambio, a mí, ¿por qué si me exiges esto y aquello y aquello?
Y el Señor que le dice a Pedro: si yo quiero que él quede hasta que yo regrese, ¿a usted qué? O sea, usted va a morir por mí, y si yo quiero que el otro quede eterno ahí, no se muere, no se muere, no se muere, hasta la segunda venida de Cristo, si yo quiero eso, ¿qué? Usted sígame, concéntrese en lo suyo, concéntrese en el plan y el propósito para usted. Deje de estar pendiente de cómo trata Dios con los otros. A veces perdemos el enfoque por estar pendiente de cómo Dios usa al otro, cómo Dios trata con el otro, cómo Dios le exige al otro. Y entonces, si Dios al otro no le exigió todo lo que me exigió a mí, entonces queremos usar eso como excusa. Señor, a él no le pediste todo lo que me pediste a mí, entonces yo tampoco te voy a entregar todo porque a él no le pediste. ¿Y acaso usted es él? Usted sígame, usted haga lo que le estoy pidiendo, porque es con usted que estoy tratando. El final de él va a ser diferente al suyo. Los libros que él escriba van a ser diferentes a los que éste va a escribir. El ministerio de él va a ser diferente. Él ahorita es de esos que llaman los hijos del trueno, pero cuando sea más adelante, él va a hablar diferente. Él va a ser de esos que escriben: hijitos míos. Usted ni siquiera sabe cómo va a terminar los días de Juan, así que concéntrese en lo que yo le entrego a usted. Usted todavía está desenfocado y no se ha dado cuenta que lo que yo quiero hacer con usted es grande. Todavía no ha llegado el día de Pentecostés. Y acuérdese que yo le dije: Pedro, aleluya, la Biblia dice que Jesús le dijo: sobre esta roca edificaré mi iglesia, y las puertas del infierno no prevalecerán contra ella. Y cuando eso sucede, cuando Pedro tiene la revelación y le dice: tú eres el Cristo, el Hijo de Dios, y el Señor Jesucristo le dijo: bienaventurado eres, Pedro, porque esto no te lo reveló carne ni sangre, y a ti te son entregadas las llaves del reino. Y a Pedro ya se le había olvidado que a él le habían dicho: a ti te son entregadas las llaves del reino. Pero vemos más adelante en Hechos capítulo 2 a Pedro abriendo delante de los judíos el día de Pentecostés, predicando un mensaje de poder ante la comunidad judía en Jerusalén, con las llaves del reino, abriendo las llaves del reino para los judíos. Pero luego en Hechos capítulo 2 volvemos en Hechos capítulo 10, volvemos a encontrar al mismo Pedro otra vez con las llaves del reino, abriendo las puertas para los gentiles en la casa de Cornelio. A Pedro le habían entregado las llaves del reino para que abriera la puerta para los judíos y para que abriera la puerta a los gentiles. Pero por estar confundido en otras cosas, por el desánimo, por los problemas, se estaba desenfocando, y por eso el Señor tuvo que traer un déjà vu, un recuerdo, así como en esta tarde te trae un recuerdo, un déjà vu espiritual. Aleluya. Y te dice: regresa y retorna a aquello que yo te llamé. Regresa, retorna a aquello que yo te llamé. Cierre sus ojos. Levante sus manos y dígale: Padre, he escuchado tu palabra. Hoy entiendo que estás trayendo un déjà vu espiritual, una remembranza, un recuerdo. Me estás recordando una experiencia, un milagro, algo que yo viví contigo cuando yo te entregué a ti, Señor, lo que tú me pediste. Y hoy entiendo que tengo que huir. Tengo que huir, alejarme de aquello que tú ya me pediste, que yo ya te entregué y que ahora estaba regresando a ello.